Ya. Vamos a continuar con esta cátedra del Jueves Santo, con las cátedras del Jueves Santo. Acabamos de terminar una cátedra con los hermanos Wilmar Larcón y el hermano Álvaro Bermejo. Y el tema que se desarrolló con ellos fue los apóstoles. Ahora vamos a hacer un tema muy rápido porque el tiempo nos apremia y sobre todo por algo que está ocurriendo en las grandes ciudades de Colombia y del mundo, y es que hoy Jueves Santo se restringe mucho el transporte y entonces eso impide que nuestros hermanos puedan acompañarnos. Vamos a tener que pensar en las próximas Semanas Santas en hacer estos trabajos en la mañana para que así la gente no tenga problema. Digan ustedes citar a las 11 de la mañana para irnos por ahí a las 2 de la tarde. Eso sería lo ideal. El tema que vamos a desarrollar voy a combinarlo un poco con algunas partes de los apóstoles, pero sencillamente voy a mencionar, Lady me permite la Biblia, a seccionar sobre aspectos esenciales y fundamentales con el sumo sacerdote Melquisedec. Poco se habla de este gran ser. Y miren que la mayoría de nosotros conocemos los regentes de los planetas, pero poco sabemos sobre el regente de nuestro planeta. Muy poquito. Y yo creo que son muy pocos los estudiantes que invocan a Melquisedec para que les ayude. Yo no creo que lo invoquen casi. Sabiendo la categoría de ser que es, fíjate ahí el apóstol Pablo si quieres traer aquí un ratito. En Hebreos, capítulo 5, Hebreos. Vamos a hablar del sumo sacerdote Melquisedec, pero no lo vamos a hablar con la simple palabra mía o citando los textos del maestro. Vamos a leer en la propia Biblia estos aspectos para que la gente después no nos diga de dónde sacaron los gnósticos eso. Entonces me toca decirles, lo sacamos de donde ustedes leen la Biblia y ahí lo sacamos. Entonces nos dice el maestro lo siguiente: en el año de 1952 fue este mensaje que el maestro dio. Hagan ustedes cuentas, 1952. 48 y 23, ¿cuánto da hablando? 65. 71, ¿no? ¿Cierto? Bueno, fíjense ustedes. Hoy hace 1952 años nació en un humilde pesebre de Belén. Entonces, cuando el maestro explica que Belén no existía en ese tiempo. Y explica que Belén tiene que ver es con la raíz griega de Ben, que es fuego. Torre. Bueno, dice, innumerables sectas religiosas se disputan sus enseñanzas sin haberlas jamás, fíjate bien, comprendido en sus aspectos altamente trascendentales, filosóficos, científicos, místicos, esotéricos. Y eso es verdad. La gente solo se ciñe a lo que es, lo que antiguamente, yo no sé, a mí me tocó estudiar en bachillerato una cátedra o una materia que se llamaba Historia Sagrada. Yo no sé si ustedes estudiaron eso, pero a mí me tocó. ¿Qué era la historia sagrada? Pues todo esto, partes de la Biblia y de todo que les ponían a uno a estudiar. Que lastimosamente eso se perdió. Se perdió. Bueno. El esoterismo crístico se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los cuales subyace en potencia el fuego sagrado del Espíritu Santo. Oigan bien. Todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la sagrada orden de Melquisedec, rey del fuego, el cual permanece sacerdote por siempre. Quiero hacer una acotación importante. ¿Saben ustedes quién fundó en el planeta Tierra la Logia Blanca? ¿Alguno sabe? ¿Quién fundó la Logia Blanca en el planeta Tierra? ¿Cómo fue Sanat Kumara? Sí, señor. Ese gran ser, Sanat Kumara, que esotéricamente, ¿qué era él? En la manifestación de las distinciones sagradas, ¿qué era él?
él era un trono, o sea, él pasó por todos los grados hasta llegar al trono. El sumo sacerdote, no el sumo sacerdote de Melquisedec. ¿Por qué mencioné yo a Sanat Kumara? Lo menciono porque él es el fundador de la Logia Blanca aquí. Y él está en el plano físico, pero no se muestra siempre. Él vive por allá en el desierto de Gobi, pero que no lo vaya nadie a buscar allá porque no lo va a encontrar. Ya sabemos por qué. Entonces, decimos eso para que la mayoría de la gente que no sabe, sepa que la Logia Blanca fue traída a este planeta Tierra por Sanat Kumara. Bueno, entonces dice el maestro, todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la Sagrada Orden de Melquisedec, Rey del Fuego, el cual permanece sacerdote por siempre. Todo hermano que tenga el título de sacerdote en este mundo y lo disfrute públicamente, haga ejercicio de él, debe ser un seguidor innato del sumo sacerdote Melquisedec. Lastimosamente no es así. El primer seguidor del sumo sacerdote Melquisedec, ¿saben quién fue? Abraham, nuestro Señor Jesús el Cristo. Abraham le llevó el diezmo, pero Jesús fue sacerdote en la orden de Melquisedec. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando del maestro Averamento. ¿Joshua sabe quién era Averamento o no se acuerda? No. Bueno, pregúntele después a su papá que le va a informar. Entonces, fíjense ustedes, es muy importante que ustedes entiendan este proceso. Este proceso es demasiado, diría yo, trascendental. Pablo de Tarso dice en su epístola a los hebreos lo siguiente. Aquí la hermana va a leer lo que dice Pablo de Tarso. Los hebreos, ya lo encontré. Hebreos, tienes que buscar en los Hechos de los Apóstoles. Ahí están los Hechos de los Apóstoles. Hebreos, vamos a mirar. Pero voy a leerla aquí mientras lo encontramos. Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en la orden de Melquisedec. Ahí están corroborando lo que yo les decía. El sacerdocio de Cristo se basa en la orden de Melquisedec. ¿Está muy estirado el cabello o está corto? Bueno, se basa en la orden de Melquisedec. Y dice Pablo de Tarso, tú eres sacerdote eternamente. ¿A quién le dice eso? A Jesús. Y lo repite para Melquisedec. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Ver versículo 6, capítulo 5 de Hebreos. Carta a los Hebreos. No encontró la carta a los Hebreos. Bueno, Tesalonicenses, Efesios, Filipenses. Vamos a mirar a ver quién es experto aquí en Biblia para que venga y me busque. Wilmar, venga por favor. Ayúdele aquí a Lady. Hebreos, vea, ya encontré Hebreos, pero no se pierda. Dice en el capítulo 5, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 6. Entonces dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Con esto queremos reafirmar que lo que aquí estamos hablando sobre el sumo sacerdote Melquisedec no es un invento de ningún gnóstico, ni del maestro Samael, ni de nadie, ni de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Cristiana, no. Es un testimonio elocuente de ese gran apóstol Pablo de Tarso, el maestro Hilarión.
Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en la orden de Melquisedec. Ténganlo muy claro, ¿no? Cualquier hermano que se consagra sacerdote debería de tomar en cuenta la grandeza de lo que le otorga ese ungimiento como sacerdote. Y lo mismo para la Isis. ¿Qué es la Isis? La sacerdotisa. También implica en ella la orden de Melquisedec. Claro, desde luego en la derivación de la Madre Bendita, la diosa del cosmos. Pero ella es sacerdote o sacerdotisa en la orden de Melquisedec. Se ha destapado un movimiento muy grande donde las religiones quieren dizque consagrar sacerdotes a las mujeres, consagrarlas obispos, obispas, y esos señores parece que fueran tontos, porque para que un hombre sea sacerdotisa no puede, y para que una mujer sea sacerdote tampoco puede. ¿Y eso por qué? Por nada. El relajo que hay en el planeta Tierra hoy día. Horrible. De manera que el ejercicio del sacerdocio del hombre y la mujer es una responsabilidad muy grande, no solamente frente a la ley, frente a este gran ser, el sumo sacerdote Melquisedec. Por eso cuando nosotros asumimos esos cargos, debemos de respetar profundamente eso. Solamente nos puede hacer fallar algo de fuerza mayor. De manera que eso es muy importante. Dice, así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en la orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto soy flacos para oír. Versículo 2, capítulo 5 de Hebreos, versículo 2, del mismo capítulo 5. El mismo 5, el versículo 2. Leíste el 6, ahora leamos el 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Fíjense ustedes, y este texto que el maestro cita aquí es de la Biblia del año de 1940. Reina Valera. Reina Valera, esta como que es del 69 o algo así, ahí debe decir. Por eso No puede varía un poco la Sí, redacción. dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Sí, pero ojalá fuera de 1569, hay unas revisiones que son Sí, de... y revisión, Cipriano de Valera, 1602. Y sigue más todavía, hay más revisiones. No, Lady, es el más moderno. Sí. La edición. Revisión de 1960. Vayan viendo, 1960. En este versículo Pablo se detiene ante el secreto indecible del gran arcano. ¿Cómo les parece a ustedes? La clave suprema de la magia sexual. ¿Cuántos estudiantes gnósticos invocarán al sumo sacerdote Melquisedec para que les ayude en el trabajo sagrado de la alquimia divina? Se cuentan en las manos y sobran dedos. En las épocas de Pablo, el magno supremo secreto de la sexualidad era incomunicable. Por ello Pablo se vio en la necesidad de callar. No pudo hablar. Y estoy aquí para No pudo ayudar. hablar. Porque debió ser ya, oiga bien, porque debiendo ser ya, el teclado por el camino y si prefieres que guarde silencio. que guarde silencio ya más bien, porque debiendo ser ya maestros en la causa del tiempo, óigase bien esto, escúchenlo, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. No queremos aceptar ese readoctrinamiento, nos cuesta trabajo aceptar, lo tenemos que hacer. ¿Y saben cada cuánto? Mínimo cada 2 años volver a hacer el readoctrinamiento. En eso nos ganan los militares. Ustedes han visto cuando le van a dar un grado militar, ¿qué le hacen? Vuelva y estudie todo. Y venga aquí. Usted
tuvo un militar en su familia, sabe cómo era la cosa. Yo tuve, mi padre fue oficial de la policía hace pues muchos años, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Eso no lo hacemos, no lo hacemos. De la palabra de Dios, ¿cómo les parece? Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Las mismas palabras del Maestro Jesús. Entonces le damos ahí, hermana, para que quede el testimonio. Versículo 12, capítulo 5. Vamos a ver si coincide algo. El título es Advertencia contra la apostasia. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo le parece a usted? Ahí sí se despachó completico. Entonces, ¿por qué caemos en la apostasía? ¿Por qué? Porque ignoramos las cosas que nos debieron enseñar. O olvidamos lo que aprendimos. Por eso él dice ahí que debéis volver otra vez a estudiar las cosas de Dios, las primeras cosas de Dios. Vean ustedes eso. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios se fundamentan en la magia sexual, mas en tiempos de Pablo había necesidad de leche y no de manjar sólido. Esto ocurrió en la Edad Media también. No se podía tratar estos temas porque el que se metiera lo llamaba ese cura famoso que hubo en la Edad Media, que llevó a gente a la hoguera a diestra y siniestra. Torquemada. Oiga, hacía hasta mérito el nombre, ¿no? Torquemada, ¿cómo le parece? Torre quemada. No habían llegado los tiempos de enseñar públicamente la magia sexual. La humildad y la humanidad se hallaba todavía en estado infantil. ¿Cómo le parece a usted? Mire lo decente que es el maestro para él, estado infantil, para no decir otra cosa. La vianda firme solo se puede dar a aquellos que ya conocen el bien y el mal. Por eso el maestro dice que los estudiantes no se pueden poner a manejar el arcano ZF, la alquimia sagrada, sin haber estudiado totalmente la enseñanza. Fallan totalmente. Ni hoy en día la humanidad tiene bien ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Los miembros de todas las religiones necesitan de leche porque no son capaces de digerir el manjar sólido. Muy difícil. A la gente si le habla de fornicación y prostitución y lujuria y todo lo que quiera, eso lo entiende y le encanta. Pornografía, eso es puro fácil. Pero si se le habla del arcano sagrado y la necesidad de encontrar el camino secreto, no lo entienden, lo rechazan. Cuando descorremos la sabiduría de Melquisedec ante las atónitas miradas de millones de seres humanos para enseñarles los santos misterios del sexo, estos nos consideran malvados, degenerados y perversos, le decían al maestro. En estos instantes el mundo entero está siendo testigo de asombrosos casos de hermafroditismo. Miren ustedes lo interesante que es esto que todavía se presenta. Por donde quiera están naciendo ahora hermafroditas. La ciencia oficial quiere luchar contra la natura y apela a operaciones quirúrgicas, dizque para corregir a la naturaleza. ¿Cómo les parece? Y esto tiene un porqué. El hombre quiere corregir la obra del Creador. Comienzan a nacer hermafroditas por todas partes y la humanidad se encuentra en estado perfectamente embrionario. La mente humana se halla en la aurora de su nacimiento. Está hablando del año 1952, ¿no? El fin es igual al principio más la experiencia del ciclo. Oigan bien.
Antes de que Eva hubiera sido sacada de la costilla de Adán, Adán vivía solo en el paraíso terrenal. Ahora Eva volverá nuevamente a fusionarse con Adán y así tendremos que la humanidad del futuro volverá a ser hermafrodita, tal como lo fue en el pasado. Desaparece la independencia de los sexos y se vuelve únicamente al mismo sexo, al sexo unitario. O sea que ellos ya no trabajan en el AZL. No tienen necesidad, porque todos los seres sagrados que han logrado salir del proceso de la alquimia, primero les está prohibido volver a trabajar y segundo, ya ellos, para ellos el sexo no lo necesitan porque ya crearon los cuerpos, ya desintegraron el ego, entonces son seres inmaculados. Allí es donde verdaderamente se ve lo que la Iglesia Católica le impuso a los pobres curas, el celibato. El celibato no se puede imponer, el celibato es una orden que se adquiere en el trabajo sagrado, tanto la mujer como el hombre. Ese es el verdadero celibato, para que le explique al cura amigo suyo, no de comer. Eso está claro que es así. Miren ustedes. La Biblia nos dice en el Génesis lo siguiente: y crió Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Entonces la gente dice, claro, hizo la mujer, hizo el hombre. No, Señor, hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los seres sagrados no tienen una esposa al lado, ellos tienen dentro de sí el eterno femenino y el masculino. Ese es el hermafrodita. Es decir, Dios creó al hombre hermafrodita, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es hermafrodita. ¿Usted entiende eso, cierto? ¿O no? Bueno, muy bien. Los que no entiendan me preguntan, ¿no? De acuerdo. Pónganle atención. Dice el maestro, en los mundos internos evidenciamos esta gran realidad cuando contemplamos la solemne majestad de los hijos del fuego, ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etcétera, etcétera. Lo que les decía. Vean ustedes. Esos seres inefables son miembros activos de la gran orden de Melquisedec. Escuchen. ¿Cuál es la orden de Melquisedec? Sacerdocio. ¿Ah? Sacerdocio. Conocimiento mágico. Miren todo lo que acabo de leer. Pongan atención y saquen la conclusión. A ver, Orlando, aplique. Esos seres inefables. ¿Cuáles seres inefables? Los que ya tienen la... ¿Cuáles? Los dioses. Bueno, voy a leerles. Los hijos del fuego, ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, son miembros activos de la gran orden de Melquisedec. ¿Quiénes son los que integran la orden de Melquisedec? Ángeles, arcángeles. Las potestades. Porque la gente habla, es que hermano, usted pertenece a la orden de Melquisedec. ¿Y cuál es esa orden, hermano? Ah, no, yo no sé. Pero es que hay que pasar por todos los procesos. Eso es como el señor que dice que hay 33 joyas del dragón amarillo. Que la primera es la piña, la segunda es la naranja y la cuarta es la manzana. Y no sé qué. Mejor dicho, qué sancocho tan horrible, por Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, oigan bien, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, casi nada. ¿Sabe lo que es usted ser sacerdote? ¿Sí? ¿Sí tiene idea o no? Cree uno saber, pero pues... Creo uno sabe. Álvaro sí ya tienen claro eso, ¿cierto? Y Vanessa y Lady, que son sacerdotisas. Pues, ¿de dónde Les toca ponernos, pilas nos tenemos que poner porque estamos fallándole a ese gran ser. Mucho le estamos fallando por ahí. Mucho, mucho. ¿Y usted, señor, que va para allá? No proteste que usted va para allá también, yo, Orlando. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió
el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Así es. Pero además, miren, no solamente lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia. ¿Quién? Melquisedec. Melquisedec. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Ahí entienden quién es el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Ustedes han visto a Petro y a todos los negociantes de la paz invocando a Melquisedec? Lady sí parece que lo escuchó, ¿no? Pero, bueno, presten atención. Ese sacerdote de Melquisedec es la sabiduría del Cristo, es el misterio del sexo. ¿Cómo les parece la sabiduría del Cristo? ¿Alguien puede sacar una conclusión con lo que acabo de leer? Pues si se es sacerdote y se llega a esos altos grados de magia sexual, pues usted llega a sacerdote y llega a sanar. ¿Puede sanar? Miren, lo que está diciéndonos aquí Pablo de Tarso es que Melquisedec es el Cristo. ¿Sí lo entendieron o no? Les vuelvo a leer, revisen. Ese sacerdocio de Melquisedec es la sabiduría del Cristo. Es el misterio del sexo. Entonces, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. Ahí tienen por qué hablo. Mucha gente dice que Pablo discrimina a la mujer, Pablo de Tarso. No, no la discrimina. Lo que pasa es que Pablo de Tarso explica esto que estábamos hablando aquí ahora, de que el hombre y la mujer son uno solo, que después se desdoblaron en sexos aparte por las mismas razas. Eso es todo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. El sexo masculino ahora seguirá absorbiendo poco a poco en el sexo femenino. Yo recuerdo que el maestro Berchines y el maestro Samael nos hablaban mucho sobre algo que decía: en el trabajo sagrado la mujer se masculiniza y el hombre se feminiza. Y entonces había gente que decía: uy, eso sí está grave. Pues claro, ese es el grado de conciencia, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es lo que está hablando. ¿Qué es? Que ambos se vuelven hermafroditas, uno solo. Pero en la naturaleza también hay animales que salen hermafroditas. Yo personalmente tuve una vivencia en Tasco que me llamaron a ver. Eso es posible que pase porque de eso no está exenta la ley. Y toda criatura de este mundo está regida por la ley. Eso es así. Dice, cada vez irán naciendo más mujeres que hombres. ¿Será verdad? Siempre. Sí. Bueno, conforme vaya pasando el tiempo, abundarán más y más los hermafroditas. Lo dijo en el año 52, ¿verdad? Estamos en el año 52. El sexo masculino se absorberá dentro del femenino y al fin se restablecerá en nuestra tierra la sagrada orden de Melquisedec, en la cual se fundamenta el sacerdocio de nuestro Señor Cristo. ¿Queda claro para usted, don Orlando, qué es ser sacerdote o no? Algo, muy bien, va mejorando. A ver, hermano. ¿Será por eso que vemos que a veces nacen jóvenes que no se sienten identificados ni con el sexo masculino ni con el femenino, nadie les explica nada? Nada. Y ellos se vuelven... No, ya las Naciones Unidas dijo que había que hacer. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces ellos, Operar. como no tienen una guía espiritual, de qué hacer, repiten lo único que pueden y es
yo lo que ya sabemos, para no ponernos a hablar de eso. Sí, No podemos hablar de eso porque nos corta Es el correcto. señor, ¿cómo se llama ese señor? las leyes, A don Google nos corta. los irrespetos a las personas y las cosas. Pero es por eso, porque Sí. no se quiere entender, claro. Fíjese lo que anota Álvaro, esto lo dijo el maestro en el año de 52. 1950, no asesinó la bobadita de 48 y 23, 71 años. 51 años. ¿Cómo les parece a usted? Estaba cerquita en hace tiempo. No se vaya ahorrando. Entonces fíjense ustedes eso, qué interesante suena. Estoy interesado en que ustedes dicen, los futuros hermafroditas crearán sin contacto sexual, concebirán en sus vientres sin connubio carnal. Pero son hermafroditas divinos. Esto ya lo afirmó Elena Petronila Blavatsky en el tomo 6 de la doctrina secreta. Para los que no creen, busquen. Vean ustedes lo interesante que resulta esto. Monseñor, hermafroditas divinos, ¿cierto? Pues para llegar a esas alturas está hablándonos aquí el maestro de la muestra que va a haber en nosotros para que podamos entender lo que va a pasar en la futura sexta raza. No es tanto así como tú estás diciendo, ¿no? Sí, porque Póngale atención. Es un testimonio de lo que fue antes y de lo que va a volver a ser. O sea, regresa. Al principio. Se regresa. Por eso ahí en alguna parte dice que el principio era el fin y vuelve y regresa al principio. El principio es igual al fin, más la más experiencia la experiencia del del vivido ciclo, o del ciclo, del más, ciclo. más la experiencia del ciclo, así que dice la frase. Y el hombre ángel de la Antártica Esa es la creará sexta por medio de la palabra y entonces tendremos la orden de Melquisedec realizada en carne y hueso. Cada cual creará su cuerpo con el poder de la palabra. La laringe será el órgano sexual de la futura humanidad divina que morará en el continente de la Antártida. O sea, el verbo. Sexta raza, hermano, esa es sexta raza ya. Es que es lo que les estoy explicando, lo que el maestro Samael nos está hablando es del proceso, del antes, el presente y el después. Así es. Y tenemos que entender esto así. A ver, don Iván. Al hablar de la Antártida, ¿eso está relacionado con lo que llaman que la hiperbórea o ya es algo totalmente aparte? Los hiperbóreos vivieron, sí, en la raza, en el casquete polar, Segunda raza. pero era la segunda raza. Pero sí es cierto. sí dice que Sí. hay una vuelta, entonces Sí, de sí, pronto sí. se regresa a eso mismo. Sí, claro, pero no se regresa a la raza hiperbórea, no, se regresa a la raza de oro. Pero es que el planeta vuelve y gira y cambia la polaridad. El planeta no es que gire, el planeta es que los revolucionan los ejes de la Tierra y se cambian los polos. Los polos pasan a ser el ecuatorial Sí. y el ecuatorial vuelve a ser polos. Ya la misma ciencia Y ahí- Claro, y ahí ya lo se van aceptó en- la ciencia, ¿eh? No, ahí en esas partes de los polos se encuentran los vestidos de las razas que hubieron, entonces están allá afuera. Bueno, Son las amigas, dicen. pero dice el maestro, los hermafroditas del pasado se reproducían por medio de esporas y esas esporas se gestaban en las pantorrillas. Con justa razón, los portugueses llaman a las pantorrillas matriz das pernas, o sea, la matriz de las piernas. O ventre das pernas. Esto es matriz de las piernas y vientre de las piernas. Empero digo, hermanos, que este proceso de transformación biológica que culminará en el hermafrodita perfecto, o usted que preguntó, culminará en el hermafrodita perfecto, se realizará a través de muchos millares de años. Pero como la naturaleza no da saltos, ya están comenzando a aparecer algunos hermafroditas. Eso es lo que Dios decía, el testimonio se va viendo. Pero entonces los científicos avanzados, modernos, dicen que hay que hacer esto. Y los sabios de las Naciones Unidas dicen que hay que hacer algo distinto. Que no se preocupe si es mujer o es hombre, que eso después se resuelve. Así es la cosa.
Empero digo, hermanos, que este proceso de transformación biológica culminará en el hermafrodita perfecto. Sin embargo, no hemos de confundir el auténtico hermafrodita con el falso hermafrodita. Escuchen bien. Con el sodomita, con los afeminados, con aquellos degenerados que se echan con varones o con aquellas mujeres marimachos que hoy están corrompiendo a muchos jóvenes. Ahora no nos van a cortar, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. La redención reside exclusivamente en el acto sexual. Hay que transmutar el agua en vino para levantar nuestra serpiente metálica sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El agua es el semen. Ha de transmutarse en la energía crística, el vino de la luz de la alquimia. Hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Y ello solamente es posible transmutando el agua en vino de nuestro maravilloso laboratorio orgánico. Inútilmente habría nacido Belén si no nace en nuestro corazón también. Hay necesidad de que nazca en nosotros el yo Cristo. Es urgente que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros para anunciarnos el nacimiento del Cristo entre las vivas profundidades de la conciencia. Aquel que venció todas las tentaciones es el único que puede darnos el valor y poder suficiente para resistir con heroísmo a todas las tentaciones. Pero hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Es indispensable que nos crucifiquemos para lograr la unión con el Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Has hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Versículos 1, 2, 3, 4 y 5, capítulo 1 de Hebreos, para los que quieran verificar. Bueno, como se nos está agotando el tiempo, vamos a terminar con esta corta lectura rápida. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, sustenta todas las cosas con el poder maravilloso de su verbo. Existe el Cristo histórico, escuchen. Existe el Cristo en sustancia. Existe el Cristo líquido. Son tres modos de expresión del Hijo del Cristo cósmico, que vino al mundo para redimirnos mediante el fuego. Ese proceso de la redención sí que no lo entendemos. Cristo vino y nos hizo la redención, pero nos mostró cómo podíamos hacer la redención. ¿Cómo nos mostró? Mediante el ejercicio de la Navidad y de la Semana Santa. Así nos mostró. Hizo todo, absolutamente todo, para que lo entendiéramos bien fácil. Dice el maestro, son tres modos de expresión del Hijo del Cristo cósmico que vino al mundo para redimirnos mediante el fuego. La sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta al sístole y al diástole de los soles del infinito. Los soles son el corazón de los sistemas. La sustancia crística es el mediador entre el espíritu puro universal y el reino del Padre y el mundo de la Madre. Bueno, hermanos, como el tiempo se nos agotó, entonces dejamos para futuras conferencias, sigamos hablando un poco de este gran ser que la mayoría de la gente no tenemos ni idea de quién es ni quién ha sido. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos escucharon y solamente quiero dejarles esta inquietud. El maestro nos habla del camino, vean ustedes que ahora leímos un pedacito, él nos habla de Pedro, Judas y Juan. Nos habla el maestro sobre eso.
Y nos dice que la cábala hebraica coloca al sefirote Yesod en el sexo. La piedra cúbica de Yesod es el mismo sexo. Vean ustedes entonces cómo el maestro no se le queda nada por explicar en este proceso de la enseñanza de la Semana Santa. Ojalá podamos nosotros entender estas enseñanzas que el maestro Samael nos deja. Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Dante pone en boca de Virgilio la siguiente frase: sostente bien que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. ¿Cómo la ven? Muchísimas gracias a todos. Paz y iglesia, hermanos. La misa, hermano, ahorita. Vamos a continuar con la misa gnóstica para todas las personas que nos están escuchando. Hoy Jueves Santo es el día más grande porque es el día del Cristo cósmico y de la unción eucarística y de toda la explicación de nuestro real ser. Paz y iglesia.